rápidamente, sin corte comercial, la congresista Rosángela Barbarán, vocera alterna de Fuerza Popular, nos atiende a continuación. Congresista Barbarán, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. Gracias por esta entrevista. Esto, lo que ha pasado con Héctor Béjar en la Cancillería, ¿se termina aquí, digamos, la crisis del gabinete o considera que otros ministros también deben dejar el gabinete Bellido? Bueno, en primer lugar, en realidad yo saludo que finalmente el señor Béjar haya dado un paso al costado, no solo porque representaba un quiebre en el gabinete, sino también porque era una falta de respeto a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Creo que todas sus declaraciones han sido muy claras, y para quienes tenemos familiares militares y para los que no, creo que también ha sido una afrenta a la presencia de él y todas sus declaraciones. Y con respecto a los demás ministros, le preguntaba si la cosa quedaba allí, si la tensión o los cuestionamientos hacia otros ministros, entre ellos el propio señor Bellido, ya como que se disipan al Béjar haber dejado el gabinete. Yo creo que no. Nosotros hemos visto y hemos escuchado a la población cómo exige que finalmente este gabinete de ancha base que nos había dicho el presidente que tendríamos no se ve representado ni liderado por el señor Bellido ni por muchos otros cuestionamientos de los diferentes ministros que han juramentado. Yo creo que todavía hay tiempo para que el presidente de la República replantee su gabinete, y que sin duda eso no solo termine con la salida de Béjar, sino que él también salga a pedir disculpas por lo declarado y además por ese me gusta que le dio en las redes sociales, evidentemente apoyando esta posición, ¿no? Ahora, hablando de posiciones, su colega Marta Moyano sostiene que la presidencia de Pedro Castillo es ilegítima. ¿Usted sostiene lo mismo? Yo tengo claros cuestionamientos, y los he dicho abiertamente, respecto a cómo se ha proclamado el señor Castillo, pero justamente ha sido Jurado Nacional de Elecciones quien lo ha proclamado como presidente de la República, ¿no? Fuerza Popular, la posición desde el principio ha sido respetar y apoyar a la gobernabilidad. Esa ha sido nuestra posición en conjunto. Ahora, las cosas que ha dejado Béjar en sus declaraciones que se han vuelto a emitir o se han conocido cuando él no era canciller, han abierto un ligero debate, ¿no?, en redes sociales y, en fin, algunos círculos. Y es que, digamos, lo que ha dejado Béjar como para analizar, ya que usted mencionaba los institutos armados, es que si realmente el terrorismo en el Perú comenzó con Sendero Luminoso y el MRTA, o es que hubo acciones terroristas previas, que es a lo que Béjar se refería en una parte. La otra de Sendero, creación de la CIA, eso no tenía evidencia y era bastante poco defendible, ¿no? Pero el otro argumento, el de que el terrorismo en el Perú comenzó con Sendero y el MRTA, ¿es tan así para usted? Yo creo que sí. O sea, yo creo que no debemos tener duda de que los miserables terroristas, sean del Sendero Luminoso o de MRTA, incursionaron en nuestro país y destruyeron no solo las instituciones, sino también la libertad, la estabilidad de nuestros hermanos peruanos, que muchos tuvieron que irse del país para proteger a sus familias. O sea, yo no creo que pueda existir una persona que ponga en tela de juicio este tema. No, yo tampoco. A lo que iba es que Béjar habla o se remontaba a sucesos ocurridos en la década del 70, cuando durante la dictadura del gobierno militar, la dictadura velasquista, se produjeron ciertamente algunos atentados cometidos, entre otros, por, según se relatan en textos que hemos podido recoger en las últimas horas, facciones dentro de la propia Fuerza Armada. Entonces, allí es donde se dice, oiga, no se le dejó escuchar o no se le dejó hablar o no se le dejó explicar a Béjar las cosas que estaba tratando de decir. A eso creo que se estaba refiriendo, ¿no cree usted?
Yo creo que no, yo creo que tanto Béjar como otros personajes como la señora Glave que quieren generalizar que hubo una política que los militares asesinaron y que esta habría sido como política de institución, no cabe ningún tipo de cuestionamiento para ellos, ¿no? Y claro que sí, o sea, nosotros no podemos generalizar, si tenemos que juzgar, si tenemos que señalar y condenar, que sea de manera individual. Si ellos tienen nombres, pues que lo digan, pero de ninguna manera manchar el nombre ni de los militares ni de nuestras policías. Pero ciertamente, durante la guerra contra Sendero, hubo acciones, si bien es cierto uno puede decir aisladas, pero sí hubo acciones cometidas por militares y Fuerzas Armadas. Lo que no quiere decir que quien declaró la guerra al Perú fue Sendero y el MRTA. Bueno, en realidad siempre vamos a encontrar acciones aisladas que se tienen que condenar, por supuesto, pero que sean nombre propio. De ninguna manera que utilicen el nombre de las Fuerzas Armadas y menos para intentar manchar todas las acciones que ellos han venido realizando, enfrentando a estos miserables terroristas, ¿no? Para, digamos, zanjar el tema del gabinete, si ya salió Béjar, ¿usted quién más cree que debería salir? A su juicio, en su opinión, o quizá hablando a nombre de la bancada, ¿quiénes más deberían dejar el gabinete ministerial para usted? Más allá de quiénes deben salir o quiénes podrían entrar, yo creo que la confianza se gana. Estamos en un momento crítico en donde cada vez por un sol compramos menos panes. Estamos en una situación en donde 9 millones de empleos son informales. Yo sí quisiera escuchar el día 26 de agosto qué nos propone ese gabinete. En eso me voy a centrar. El señor Castillo creo que sabe muy bien qué personas deberían salir de su gabinete y por qué la población está con esta desazón de que este es un gabinete de provocación, de que este es un gabinete que está generando muchísima incertidumbre y finalmente todavía tiene tiempo, digo, para que él pueda replantearlo, ¿no? Ahora, ciertamente la pasada elección, la reciente elección, ha dejado, además de grietas y de divisiones en nuestro país, hechos que deberían ser condenados. Ya dejando el tema del terrorismo y lo que hemos tenido que discutir en estos últimos días, en estas últimas horas, durante la campaña también se produjeron acciones de violencia, desde el propio señor López Aliaga invocando a la muerte del señor Castillo, el señor Cerrón, y grupos como La Resistencia, que también cometen acciones violentas, y grupo al que se le señala a usted, directa o indirectamente, tener afinidad, cercanía y proximidad. ¿Usted condena las acciones que comete el grupo La Resistencia? Yo lo he dicho públicamente, Jaime, y lo reitero. Yo siempre voy a condenar la violencia, venga de donde venga. Pero en el caso de La Resistencia. Sea del radicalismo de izquierda, del radicalismo de derecha y, por supuesto, de La Resistencia. Nosotros hemos mencionado en su momento, no recuerdo si fue en la campaña o antes de ella, que nosotros no teníamos ningún tipo de vínculo con La Resistencia. Es verdad que algunos miembros de La Resistencia en algún momento o fueron simpatizantes, desconozco si fueron militantes o muy cercanos a Fuerza Popular, pero evidentemente ellos no estaban alineados con la forma que nosotros buscábamos hacer política, ¿no? Entonces, en su momento creo que ellos deslindaron inclusive con el partido y se fueron a apoyar a otro partido. Y bueno, bien por ellos, pero finalmente yo no tengo ningún tipo de vínculo, jamás he pertenecido a este grupo, organización, movimiento, no sabría cómo decirle. Y siempre voy a condenar la violencia, venga de donde venga. Pero concretamente, las acciones de violencia que han quedado registradas en videos del grupo La Resistencia, concretamente del grupo La Resistencia, ¿usted las condena o no? Por supuesto, del grupo de La Resistencia y de cualquier grupo que agreda y que utilice la violencia como forma de protesta, lo voy a condenar. ¿Se arrepiente de haberse tomado fotos con algunos de ellos? En realidad no es que me arrepienta de tomarme foto con las personas, porque créeme que cada vez que salgo sería a un lugar público o no, siempre hay muchas personas que se
que tienen a bien solicitar una foto. Entonces yo no puedo preguntarle en ese momento, disculpe, usted pertenece a una organización, préstame tu DNI, ¿no? Yo creo que no puedo hacer frente a las acciones de terceras personas. Pero vale la condena que usted está manifestando esta noche. Sobre algunas comisiones, lo mismo que hicimos con la señora de Perú Libre. En la Comisión Agraria está Vivian Olivos, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, colega Vivian de su Olivos, bancada, sí, que declaró en su hoja de vida como candidata haber sido sentenciada por falsificación de documentos en el año 2015. La pena fue de 3 años de pena privativa de la libertad en modalidad suspendida. Preside la Comisión Agraria. ¿Qué piensa usted? Bueno, sobre ese caso que me estás indicando, voy a tener que consultar más allá de eso. Yo, sin duda, conozco a Vivian, conozco su trabajo, conozco los más de 10 años que ella viene trabajando en la Comisión Agraria y es por eso que está participando en ello. En la Comisión de Fiscalización se hace hincapié la presidencia del señor Alejandro Aguinaga, que ha sido ministro de Salud, acusado por la Fiscalía, investigado por el caso de las esterilizaciones. Además, formó parte del escándalo Vacuna Gate del año 2020. Él ha dado sus descargos y asegura que formó parte del estudio como consultor. Pero ¿se revisó antes, digamos, este antecedente o estos antecedentes para designar a los presidentes de comisiones de Fuerza Popular? En realidad, recuerda que todo es por votación. En el caso del doctor Aguinaga, existe una credencial que, valga la redundancia, acredita que él participó en el estudio, ¿no? En donde fueron los privados que financiaron una serie de pruebas para las personas que estaban dentro de este proyecto, evidentemente en su mayoría médicos, y las personas que estaban relacionadas. Y por otro lado, en el tema del caso de las esterilizaciones, que es un caso que cada campaña y cada 5 años se activa, son 7 veces que ha sido archivado el caso y evidentemente no cabría condenar a una persona después de que 7 veces se le haya archivado un caso. En relaciones exteriores se señala, y este no es un caso del pasado de muchos años, es el pasado reciente, el biólogo Ernesto Bustamante, quien comparó a la vacuna Sinopharm con agua destilada y fue protagonista de una campaña contra esta vacuna y esta vacunación también. En este caso, ¿usted está de acuerdo con que Bustamante haya sido elegido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores a pesar de esto? Yo en realidad sí. Ahí creo que en la exposición, para los que no saben, el doctor Bustamante, además de conocer sobre política exterior, maneja 5 idiomas, es una persona que está muy preparada para asumir la presidencia y eso no quiere decir que yo haya podido tener, por ejemplo, discrepancias en alguna de sus opiniones, ¿no? Por ejemplo, ¿la opinión sobre la vacuna a usted le pareció afortunada o desafortunada? A mí me pareció desafortunada y se lo indicamos. ¿Y él qué dice? Bueno, él nos explicó, recordemos que él es científico, él maneja muchísimo más la información, pero eso no da lugar para que igual uno le pueda dar su opinión y él siempre muy respetuoso lo ha aceptado. Para usted está calificado entonces el doctor Bustamante pese a lo que hizo con la vacunación. En realidad, para la presidencia de Relaciones Exteriores está calificado y como te digo, nosotros sobre el otro tema le hemos indicado, ¿no? Muy bien, le agradecemos por esta entrevista, congresista Barbarán. Hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Jaime, y gracias realmente por la invitación. Hasta pronto. Rosángela Barbarán, vocera alterna de Fuerza Popular con nosotros. Así hemos recogido la versión del bloque oficialista y la versión del bloque opositor. La primera conclusión aquí, antes de ir a la pausa y regresar con Juan de la Puente para mirar estas cosas, es que parece que el asunto del gabinete no termina con Béjar, ¿no? Parece que el asunto del gabinete escalaría, ¿no? Y se insistiría en el cuestionamiento, en el señalamiento a otros ministros, comenzando por el premier Guido Bellido, porque nada está dicho.